¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te hablaremos de los 7 dolores de la Virgen María. En nuestra sección infantil, el cuento Un Cristo sin cruz. Un hombre rico, no obstante su gran fortuna económica, vivía infeliz. Se preguntaba: ¿por qué mis amigos cristianos están siempre alegres, son generosos y tienen una actitud servicial en el trabajo? Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. En el Santoral te diremos qué milagro se repite cada año en Nápoles. Además, al final del programa escucharemos un requiem dedicado al Padre de la Patria. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Anoche mi esposa y yo estábamos sentados en la sala, hablando de las muchas cosas de la vida. Estábamos hablando de la idea de vivir o morir. Le dije, por favor, nunca me dejes vivir en estado vegetativo, dependiendo de máquinas y líquidos de una botella. Si me ves en ese estado, desenchufa los artefactos que me mantienen vivo. Prefiero morir. Entonces ella, de improviso, se levantó con una cara de admiración y desenchufó el televisor, la computadora, el iPod y me botó la cerveza. Casi me muero. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, tanto de México como de algunos países de Latinoamérica, felicidades en estos días porque estaremos celebrando nuestra independencia, el valor de la libertad. Y aquí en México y en otros países pues se acostumbra a celebrar ¿cómo? ¿Cómo lo van a celebrar ustedes comiendo qué? El pozole, el mole, las enchiladas, el sope, las quesadillas, los tacos de una cosa, de otra, la cochinita pibil, quizás a lo mejor la carne de machaca, el cabrito, los uchepos, las corundas. ¡Uy, cuántas cosas tan sabrosas para celebrar el mes de la patria! Pero no solamente hay que alimentarnos de la parte del cuerpo, en la parte material, sino también hay que alimentarnos de valores y para eso está este programa, para ayudarte a mantener la fe, para ayudarte a mantener la esperanza, para ayudarte a mantener la humildad y reconocer los errores y también, por supuesto, para que a lo largo de la semana resuene, Resonancias de Fe, resuene la palabra de Dios en tu corazón. ¡Que viva México! ¡Que viva México y que vivan los mexicanos! Pero como nos gana el tiempo, vámonos inmediatamente a escuchar el cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Un Cristo sin cruz. Un hombre rico, no obstante su gran fortuna económica, vivía infeliz. Se preguntaba:
¿Por qué mis amigos cristianos están siempre alegres, son generosos y tienen una actitud servicial en el trabajo? Ah, ya sé. Deben de tener algún secreto mágico. Cuando les preguntó el por qué su actitud, ellos le contestaron: Cuando hacemos oración ante un crucifijo, aprendemos a ver las cosas de otra manera. Entendemos el secreto del amor. Gozamos cada instante de la vida e incluso podemos soportar mejor los momentos difíciles o dolorosos. Con aquella información, el hombre se dirigió al taller de un escultor que creaba imágenes religiosas para buscar el objeto mágico, un crucifijo. Pensaba que eso cambiaría su vida. Observó con mucha atención todas las imágenes de Jesucristo crucificado, pero ninguna respondía a su gusto. Entonces le dijo al escultor: Pues mire, busco una imagen de Cristo crucificado, pero no quiero que tenga corona de espinas, ni clavos, ni sangre. No me le ponga eso. Si es posible, que tampoco tenga cruz. El artista replicó: Oiga, pero eso es imposible. Pero el hombre insistió: No creo que haya imposibles. Ante el precio que le voy a pagar. De inmediato firmó un cheque por una alta cantidad y se lo entregó al escultor mientras le decía: Con ese precio podrá cumplir mi deseo. Aquí tiene. Y le advirtió: La imagen no debe expresar ningún sufrimiento porque yo siempre busco lo placentero. Aunque la petición era inusual, el artista aceptó el trabajo y se comprometió a entregarlo en 2 meses. Cuando la imagen estuvo lista, el millonario la llevó a su casa. Como no tenía cruz, no pudo colgarla sobre la pared. La puso sobre una pequeña mesa y le prendió una veladora. Luego se dirigió a la imagen con estas palabras: Señor, reconozco que nunca asisto a misa ni cumplo los mandamientos. No me gusta hacer nada que no sea remunerado o placentero y solo me interesa mi propio bien. Está bien, no soy un buen cristiano, pero mis amigos que sí lo son me han dicho que cuando hacen oración ante un crucifijo reciben muchas bendiciones y viven felices. Por eso, a partir de hoy, te tendré como un objeto mágico, porque ¿sabes qué? Quiero ser feliz. Pasaron varias semanas, pero nada cambió en la vida de aquel hombre, por lo que cierta noche, desesperado, le reclamó a la imagen: ¿Por qué eres injusto conmigo? Al igual que mis amigos, tengo tu imagen en mi casa y te pido por mis necesidades. ¿Por qué cambias la vida de ellos y no la mía? ¿Hay algún ritual que me falte hacer? Si hoy no escuchas mis peticiones, mañana te tiraré a la basura. Con la promesa de deshacerse de la imagen, el hombre se fue a dormir. Al día siguiente, cuando despertó, encontró la imagen modificada. Tenía cruz, clavos, corona de espinas y varios hilillos de sangre. Y ante su admiración, escuchó que le decía: Yo no hago magia. Tampoco puedo cambiar tu vida si no das tú el primer paso. Siendo Dios me hice hombre para salvarte. Vine a enseñar al mundo que para alcanzar la resurrección y el triunfo es necesario transitar por el camino del sacrificio y de la cruz. Desde entonces, mis verdaderos discípulos ven en la cruz un libro de sabiduría, el precio de la redención, el modelo de amor y perdón. Al verlo, recuerdan la necesidad del sacrificio cotidiano, renuevan su esfuerzo y adquieren la paciencia necesaria para obtener el bien, porque no hay amor verdadero que no incluya sufrimiento. Ese es el secreto de la vida. En aquel momento el hombre comprendió que no se puede aceptar a Cristo y rechazar su cruz, porque sin ella está incompleto. Reconoció su error y se dio cuenta que su vida no cambiaría por una imagen, ni por la magia o por contemplar a un Cristo parcial. Desde entonces, cada vez que contempla a Cristo crucificado, su visión del mundo cambia y su corazón se asemeja al del Salvador y siempre le dice: Yo pensaba que era rico, pero
descubrí que tú eres mi principal riqueza. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino, les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, algunos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Queridas hermanas, hermanos, el tema en el que las lecturas nos invitan a reflexionar hoy es que debemos adecuarnos a Dios. Si algo es constante en Jesús, es la búsqueda de cumplir la voluntad de Dios, adecuarse a ella. Ya desde que era pequeño, Jesús les dijo a sus padres cuando éstos lo buscaban afligidos, creyendo que estaba perdido y lo encontraron en el templo de Jerusalén, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? En el Evangelio constantemente vamos a ver a Jesús que está tratando de cumplir la voluntad de Dios Padre. Jesús, haciendo caso a esta voz de su Padre, cambia de lugar, de estrategia, de actitud ante los demás. Por ejemplo, va de Galilea, que es una zona pacífica, a la zona de Judea y su gran capital Jerusalén, donde sabe que encontrará persecución y muerte. Va de la gran muchedumbre al encuentro íntimo y solitario donde educa a los apóstoles en la fe. Va de los milagros que muestran su gran poder al signo tan fuerte y desconcertante de la cruz donde parece ser vencido. Va de la imagen del Mesías liberador y triunfante a la imagen del siervo sufriente que, humillado, escupido y azotado, carga con los pecados de la humanidad. Estos cambios no son fáciles para Jesús y menos para sus discípulos que quedan a veces desconcertados. Por eso, una vez más, en el Evangelio de hoy Jesús les anuncia que va a padecer mucho y que será condenado a muerte. Para los apóstoles esto no es nada fácil, porque para nadie es fácil aceptar que su maestro o su mejor amigo tiene que morir. Eso es doloroso. Los apóstoles quisieran que Jesús no fuera tan desconcertante y que siempre se manifestara triunfante, poderoso, con el poder de hacer milagros. Así sería más fácil seguirlo. Pero, ¿cómo seguirlo cuando Jesús se debe humillar? Por eso Pedro lo llama aparte y trata de disuadirlo. Pedro, que no ha madurado todavía en la fe, se ha aferrado a un proyecto o imagen de Jesús y no se atreve siquiera a preguntar ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Por dónde hay que seguir? Por eso lo que Jesús le dice a Pedro es durísimo. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Apártate o quítate de mi vista es otra manera de decirle, Pedro, mejor ponte detrás de mí. No seas un obstáculo. En todo caso, sígueme.
Yo no debo seguirte a ti, sino la voluntad de mi Padre. Tú eres quien debe seguirme a mí y seguir su voluntad. Con estas palabras Jesús invita a Pedro a no ser obstáculo, sino a ponerse detrás de él, a tomar nuevamente su puesto de discípulo. A los demás discípulos que tiempo atrás llamó a su seguimiento, les dice en este nuevo contexto del Evangelio: el que quiera venir conmigo, desde ahora les advierto, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Hoy tendríamos que preguntarnos, ¿cuántas veces hemos tomado la actitud de Pedro de ponernos delante de Jesús y decirle lo que tiene que hacer? ¿Cuántas veces nos aferramos a un proyecto sin preguntarnos si es lo que nos está pidiendo Dios en ese momento? El Evangelio de este domingo nos invita a buscar como Jesús la voluntad de Dios y adecuarnos siempre a ella, especialmente cuando en el Padre Nuestro decimos que se haga tu voluntad. Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 16 de septiembre se celebra al Papa San Cornelio y a San Cipriano, ambos mártires. Cornelio significa fuerte como un cuerno. A Cornelio le tocó luchar contra un error o herejía propagado por un hombre llamado Novaciano. Este católico se confundió y comenzó a decir que la Iglesia no tenía poder para perdonar pecados después del bautismo, y por lo tanto, si alguien renegaba de su fe, ya nunca podía volver a ser admitido en la Iglesia. Cornelio le contestó diciendo que siempre que el pecador se arrepiente, la Iglesia, por el poder de Cristo, puede ofrecerle el perdón. Este pontífice murió en el año 253. El otro santo que se celebra el 16 de septiembre es San Cipriano. Fue el santo más importante de África y el más brillante de los obispos de este continente antes de que apareciera San Agustín. En ese tiempo el emperador romano Valeriano decretó una violenta persecución contra los cristianos, pena de destierro para todo creyente que asistiera a un acto de culto cristiano y pena de muerte para cualquier obispo o sacerdote que se atreviera a celebrar una ceremonia religiosa. A Cipriano primero le decretaron pena de destierro, pero como siguió celebrando los sacramentos, en el año 258 le decretaron la pena de muerte. El 17 de septiembre se celebra a un cardenal, San Roberto Belarmino. Roberto significa el que brilla por su buena fama. Belarmino quiere decir guerrero bien armado. Roberto supo defender a la Iglesia con argumentos claros contra los ataques de los protestantes, y es que San Roberto había estudiado en el Colegio de Jesuitas en Roma y se convirtió en el maestro preferido por los universitarios de Lovaina, París y Roma. Llegó a ser el rector del Colegio Mayor de los Padres Jesuitas en Roma y hasta el Papa le pidió que escribiera un pequeño catecismo para la gente sencilla. Este catecismo, amigos, ha sido traducido a 55 idiomas y ha tenido 300 ediciones en 300 años. Por su trabajo excepcional, el Papa lo nombró obispo y cardenal. Entre los jóvenes seminaristas que dirigió estaba San Luis Gonzaga. San Roberto murió el 17 de septiembre del año 1621. El 18 de septiembre se celebra a uno de los patronos de los estudiantes. Me refiero a San José Cupertino o San José de Cupertino. Él nació en 1603 en un pueblo italiano llamado Cupertino. Por la pobreza de su familia, no se alimentó adecuadamente y esto le ocasionó muchos problemas, muchas dificultades para concentrarse en las cosas. A los 17 años pidió ser admitido como franciscano, pero era tan distraído que lo rechazaron. Luego pidió que lo recibieran los capuchinos y fue aceptado como hermano lego, el cargo más sencillo de la orden en el que se acepta servir a los demás. Pero al pobre José se le caían los platos, se le olvidaban los mandados y las cosas que tenía que hacer, pues parecía que siempre estaba pensando en otras cosas, así que a los 8 meses lo expulsaron. Fue a otra comunidad franciscana y empezó trabajando desde lo más sencillo, pero poco a poco se fue ganando la estimación y el aprecio de todos. Así que por votación de todos, fue admitido como franciscano. Lo pusieron a estudiar para que fuera sacerdote, pero cuando iba a presentar exámenes se trababa y no era capaz de responder.
Y fue precisamente cuando llegó uno de los exámenes finales y el pobre Fray José solo sabía explicar completamente una frase del Evangelio, aquella que dice: bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Créanme, amigos, estaba asustadísimo. Pero fíjense que al empezar el examen, el jefe de los examinadores dijo: voy a abrir el Evangelio y la primera frase que encuentre será la que me tendrá usted que explicar. ¿Y qué creen? Le salió a José de Cupertino la única frase que él sabía perfectamente, así que pasó inmediatamente la prueba. Y finalmente llegó el momento del examen definitivo con el que se decidía quiénes serían sacerdotes. El obispo examinó a los primeros 10 del grupo y como respondieron tan perfectamente bien todas las preguntas, el mismo obispo suspendió el examen diciendo: ¿para qué seguir examinando a los demás si todos se encuentran tan formidablemente preparados? Así se salvó José de Cupertino de que lo reprobaran en este importante examen. O sea que el primer examen lo pasó porque le preguntaron solo lo que sabía y el segundo porque ni siquiera le preguntaron. Pues precisamente por esas cosas que le sucedieron se considera el patrón de los que van a presentar algún examen. Sus devotos dicen que cuando lo invocan, los profesores solo les preguntan lo que estudiaron y los libra de preguntas muy difíciles. Y yo les voy a comentar algo. Un día en la Universidad Gregoriana, pues yo dije, voy a pasar antes a esta iglesia, la iglesia de los 12 apóstoles, que se encuentra cerca de la Universidad Gregoriana, y me acerqué precisamente a la tumba de este santo. Le hice una oración pequeña y cuando llego a la universidad, el maestro dice: examen de latín. No nos había avisado y yo era el primero de la lista y me preguntaron exactamente lo único que sabía. Esa es simplemente una anécdota. ¿Pero qué pasó con José de Cupertino? Cuando lo ordenaron sacerdote, amigos, como sabía que no tenía facilidad para predicar ni enseñar, decidió predicar haciendo grandes penitencias y muchas oraciones por los pecadores. Se dedicaba con gran esfuerzo y dedicación a los trabajos manuales del convento. Dios quiso enseñarnos a través de él que no se necesita gran inteligencia para ser santo. Le concedió realizar curaciones milagrosas y acciones sobrenaturales. Este santo murió el 18 de septiembre de 1663 a la edad de 60 años. Amigos, esto es muy bueno saberlo porque a veces pensamos que solo los que tienen muchos títulos o estudios pueden ser santos. Y créanme que no es el coco lo que nos hace santos, sino las buenas obras del corazón. Y aunque San José Cupertino puede interceder por los estudiantes, no creo que ayude a quienes no estudian y se preparan, porque esos en realidad no serían estudiantes. El 19 de septiembre se celebra a San Genaro, que por cierto se puede escribir con J o con G. Él es famoso por un prodigio que sucede en Nápoles cada año y del que los científicos son testigos, pero ellos no tienen respuesta. Pero antes de hablar del milagro, vamos a ver quién fue este santo. De acuerdo con la tradición, se llamaba Prócolo y pertenecía a la familia patricia de los Januari, consagrada al dios Jano. Por eso le llamaban Januarius o Genarius, que significa dedicado al dios Jano. Sin embargo, aunque le continuaron llamando así, él se convirtió al cristianismo y recibió el bautismo con gran alegría. Su forma de vida era tan ejemplar que la gente de la región de Campania, allá en Italia, lo eligió como obispo de Benevento, ciudad muy cercana a Nápoles. Lamentablemente, amigos, en ese tiempo, el siglo III, el emperador romano Diocleciano dictó pena de muerte para todo el que se reconociera como cristiano, y el obispo Genaro fue condenado a morir decapitado. Algunos de sus discípulos recogieron un poco de sangre y la guardaron como reliquia en un recipiente, y precisamente el milagro anual de Nápoles tiene que ver con esa sangre que tiene una extraña transformación desde hace 400 años. Y seguramente nuestros radioescuchas ya se están preguntando cómo es este milagro. Miren, ahora se los voy a explicar. La sangre se conserva en Nápoles en un recipiente de vidrio totalmente transparente del tamaño de más o menos de una pera. Todos pueden ver la sangre seca y de un color oscuro, pero cada año en las fiestas de San Genaro, un sacerdote coloca el relicario de vidrio frente a un cofre donde se conserva la cabeza del santo mientras todo mundo comienza a hacer oración. De un momento a otro sucede el milagro. ¿Qué es lo que pasa? La sangre que estaba sólida, totalmente dura, seca y negruzca, empieza a volverse líquida y rojiza y va creciendo de tamaño dentro del relicario donde está. Es decir, de estar sólida como una costra totalmente seca, se va licuando y de esta manera la sangre aparece como en el momento en que lo martirizaron.
La sangre está totalmente fresca como cuando salía de su cuello. La ciudad de Nápoles le tiene un gran cariño a San Genaro porque los ha librado varias veces de las erupciones del volcán Vesubio. En 1631, millones de toneladas de lava se dirigían hacia la ciudad. Entonces el obispo llevó en procesión la sangre de San Genaro, la lava cambió de dirección y la ciudad se salvó. Y algunos se preguntan qué pasa con la sangre de San Genaro. Bueno, después de unas cuantas horas, la sangre que está líquida comienza nuevamente a volverse sólida, a tomar el estado anterior. El 20 de septiembre se celebra un santo español, San Pedro de Arbués. Este santo predicaba muy fuertemente contra las herejías de su tiempo y sus enemigos querían arrebatarle la vida. El 14 de septiembre de 1485 se escondieron sus enemigos en la catedral y mientras San Pedro estaba haciendo oración, lamentablemente le quitaron la vida. El 21 de septiembre se celebra a San Mateo. Él es uno de los 12 apóstoles de Cristo que también escribió por inspiración de Dios uno de los 4 evangelios. Mateo significa regalo de Dios, un hermoso nombre. Se llamaba también Leví y su oficio era el de recaudador de impuestos, un cargo, por cierto, muy odiado por los judíos porque esos impuestos se recolectaban para el Imperio Romano, que era evidentemente una nación extranjera. Los publicanos o recaudadores de impuestos además se enriquecían fácilmente, un poquito cada vez, y de esta manera se iban haciendo ricos. Quizás a Mateo le atraía la idea de hacerse rico rápidamente, pero una vez que se encontró con Jesucristo, decidió dejar para siempre su ambición de dinero y se dedicó a buscar una riqueza mayor, el reino de Dios. Mateo ejercía su oficio en la población de Cafarnaúm. Como Jesús pasaba mucho tiempo en esa ciudad, Mateo lo había escuchado seguramente varias veces y le había impresionado su modo de ser y de hablar. También lo habían maravillado sus milagros. Un día estaba Mateo en su oficina de cobranzas pensando quizás en lo que debería hacer en el futuro, cuando vio aparecer frente a él nada menos que a Jesucristo, que le hizo una propuesta totalmente inesperada. Ven y sígueme. Mateo aceptó la invitación de Jesús y renunciando a su empleo tan productivo, se fue con él ya no a ganar dinero, sino a ganar almas. Ya no a conseguir altos empleos en la tierra, sino a conseguir un puesto de primera clase en el cielo. Yo creo que la llamada de Jesús a Mateo puede ser una lección para que todos los pecadores del mundo sepamos que sea cual sea la vida que hemos llevado hasta el momento, en cualquier día y en cualquier hora, podemos dedicarnos a servir a Cristo y Él siempre nos acepta con gusto. Mateo quiso despedirse de su vida de empleado público dando un gran banquete a todos sus amigos. El invitado de honor era Jesús, pero también asistieron algunos amigos de Mateo que eran publicanos. Recordemos, amigos, que los publicanos eran personas que trabajaban públicamente, como su nombre lo dice, para los romanos y eran considerados traidores y pecadores por los judíos. Al banquete de Mateo asistieron muchos pecadores y publicanos. Así que los fariseos se escandalizaron y les preguntaron a los apóstoles: ¿cómo es que su maestro se atreve a comer con publicanos y pecadores? Jesús respondió a estas protestas de los fariseos con una noticia que a todos nos debe llenar de alegría. No necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos. Yo no he venido a buscar santos sino pecadores, y a salvar lo que estaba perdido. Desde entonces Mateo siempre estuvo al lado de Jesús, presenció sus milagros, escuchó sus sabios sermones y colaboró con él organizando las multitudes que deseaban escuchar a su maestro. Jesús lo nombró como uno de sus 12 preferidos, a los cuales llamó apóstoles. Los judíos, por esta predicación, lo comenzaron a ver como un enemigo y le dieron 39 azotes por predicar que Jesús sí había resucitado. Cuando estalló la terrible persecución contra los cristianos en Jerusalén, Mateo decidió irse al extranjero a evangelizar, y la tradición afirma que predicó en Etiopía y que también allá murió martirizado. Mateo es conocido en todo el mundo por el maravilloso libro que escribió, el Evangelio según San Mateo. Este corto escrito de solo 28 capítulos y 50 páginas ha sido la delicia de predicadores y catequistas durante 20 siglos en todos los continentes. La palabra evangelio es una palabra griega que significa buena noticia. En el Evangelio de Mateo se nos dan a conocer enseñanzas muy famosas de Jesús, como por ejemplo el Sermón de la Montaña, las parábolas y las que les dijo a sus apóstoles cuando los iba a mandar a su primera predicación. Narra milagros muy interesantes y describe de manera impresionante la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
La finalidad del Evangelio de San Mateo y de los otros 3 evangelios es probar que Jesucristo sí es el Mesías o Salvador anunciado por los profetas y por el Antiguo Testamento. Este evangelio fue escrito especialmente para los judíos que se convertían al cristianismo y por eso fue redactado en el idioma de ellos, el arameo. Y aprovechamos para decir que a cada uno de los 4 evangelistas se les representa por medio de un signo: un león, que significa el valor; un toro, que significa la fuerza; un águila, que representa los altos vuelos; y un hombre o ángel, que significa la inteligencia. El león representa a San Marcos, el toro representa a San Lucas porque su evangelio empieza con la narración del sacrificio de una res que estaban ofreciendo en el templo. A San Juan se le representa con un águila porque su evangelio es el que más alto se ha elevado en sus pensamientos y escritos. Y a San Mateo se le representa con un ángel en forma de hombre porque su evangelio comienza haciendo la lista de los antepasados de Jesús como hombre y narrando la aparición de un ángel a San José. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 15 de septiembre se celebra a la Virgen de los Dolores. Es interesante mencionar que precisamente don Miguel Hidalgo y Costilla era cura de la parroquia de la Virgen de los Dolores en Guanajuato y que su fiesta se celebraba cuando se realizó el llamado Grito de Independencia. La libertad de nuestro país es ciertamente un gran don, pero se consiguió con el dolor y sacrificio de muchas personas. Por eso tenemos que aprender a valorar el dolor en los momentos en que nos hace crecer y también cuando nuestro dolor puede ayudar a los demás. Amigos, y por supuesto que no se trata de buscar el dolor por el dolor, porque eso sería masoquismo. Cuando es posible solucionar el dolor, hay que hacerlo. No se trata nada más de sufrir por sufrir. Por ejemplo, si tenemos un dolor de cabeza o un dolor de muelas, hay que buscarle un alivio y una solución. Para eso tenemos analgésicos o anestesia. Sin embargo, hay dolores que no se pueden evitar y que hay que afrontarlos con valor. Y fíjense, amigos, que la Virgen María siempre buscó la forma de aliviar el dolor de sus padres, también de aliviar el dolor de José, del niño Jesús y de todos aquellos que encontraba a su paso. Un ejemplo de esto fue cuando, al darse cuenta de que en una boda se había acabado el vino, intercede ante su hijo para que él pusiera un remedio ante el dolor de aquellos novios que veían que se estaba arruinando la fiesta. Esto nos enseña a buscar remedio a las necesidades y dolores, pero a veces la vida nos presenta situaciones que no tienen un remedio inmediato y no nos queda otra cosa que vivirlos y enfrentarlos. Y en este sentido, la Virgen afrontó con valentía algunos momentos que la Iglesia Católica ha venerado con cariño, y estos los conocemos como los 7 dolores de la Virgen. Vamos a recordarlos. Primer dolor, el nacimiento de Jesús en un pobre portal. Amigos, como sabemos, la Virgen vio nacer a su hijo en un humilde pesebre donde comen los animalitos. Como madre habrá sentido dolor porque no había lugar para su hijo en ninguna posada, pero con su pobreza nos enseñó a comprender a todos los que sufren por falta de lo necesario. Ella se conmueve mucho con sus peticiones y siempre les ayuda porque supo lo que es ser pobre y carecer de lo necesario. Su segundo dolor fue a los 40 días del nacimiento de Jesús, cuando lo presentaron en el templo. El profeta Simeón lo tomó en sus manos y le dijo: «Este niño será salvación para unos y perdición para otros. Y por causa de él una espada de dolor atravesará tu corazón». El profeta le estaba profetizando que sufriría mucho al ver la pasión de su hijo. Por eso le advirtió que cuando viera a su hijo crucificado, sentiría algo semejante al dolor que causa una espada clavada en el pecho. Este pasaje del Evangelio es la causa de que a las imágenes de la Dolorosa se les coloque una espada o una daga en su pecho. Su tercer dolor fue la huida a Egipto. Recordemos, amigos, que cuando los magos fueron a visitar al niño Dios a Belén, el rey Herodes les dijo que cuando lo encontraran le avisaran en dónde estaba, porque él iría también a adorarlo. Sin embargo, el rey les mintió porque en realidad lo que quería era quitarle la vida. Por eso Dios les pidió a los magos que no regresaran con Herodes y que volvieran a su tierra por otra parte.
Pero cuando el rey descubrió que lo habían engañado, se llenó de ira y mandó a sus soldados a que le quitaran la vida a todos los niños menores de 2 años. Afortunadamente, un ángel le anunció a José que debían huir antes de que llegaran los asesinos, y así de noche huyeron a Egipto. El viaje a Egipto, imagínense, fue muy difícil, algo así como el de los braceros de nuestros días. Un camino lleno de peligros, con el miedo de ser alcanzados por los guardias de Herodes, con un sol de más de 40 grados y con poca agua para el camino. Además tuvieron que viajar fuera de su patria, a un pueblo de desconocidos, con otro idioma, etc. Pero podemos afirmar que con este viaje y sus problemas, la Virgen María aprendió a comprender a todos los que tienen la pena de tener que salir de su tierra, de su casa, alejarse de sus familiares, sufrir peligros, padecer desempleo, etc. Por eso la llamamos Madre de los Dolores. El cuarto dolor fue la pérdida de Jesús en el templo, aunque en realidad el niño Jesús no se había perdido. Recordemos que los padres de Jesús visitaban cada año el templo de Jerusalén con todas las personas de su pueblo, y como eran muchos, era costumbre que durante el camino se dividieran por grupos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y en el caso de los niños, era costumbre que los juntaran a todos y los adultos hicieran turnos para cuidarlos. Los niños que tenían 12 años, como no eran considerados aún hombres o mujeres completos, podían ir entre los pequeños o en el grupo de los hombres o el de las mujeres. Al llegar a Jerusalén cumplieron con los ritos que ordenaba la ley judía, y cuando se cumplieron los días para el regreso a Nazaret, todos los de la caravana se dispusieron para el regreso, como lo hacían siempre. En ese momento José pensó, como Jesús apenas tiene 12 años, seguramente habrá ido con el grupo de las mujeres. Y María pensaba, como Jesús ya tiene 12 años, seguramente se fue con el grupo de los hombres. Y así ninguno de los dos se extrañó que en el primer día de camino Jesús no estuviera a su lado. Pero cuando hicieron una parada y se encontraron, su primera exclamación fue, ¿y Jesús no venía contigo? Cuando se dieron cuenta que el niño no estaba con ellos, pasaron una noche llena de angustia. Sin embargo, no podían regresarse inmediatamente porque de noche los caminos estaban llenos de asaltantes. Tuvieron que esperar al día siguiente para correr a Jerusalén, y ya ahí recorrieron las calles y las casas de sus familiares. ¿Cuántos pensamientos habrán pasado por su mente angustiada, amigos? Sabían que a muchos niños los robaban para venderlos como esclavos, y se preguntaban si le habría sucedido una desgracia al niño. Pasaron 3 largos y penosos días en los que María aprendió a compadecer a todos los que pasamos angustias, ansiedades, temores y dudas. Finalmente lo encontraron en el templo. Y es que el pequeño Jesús sentía tanta atracción por las cosas de Dios que nunca se alejó de allí. Y si nos damos cuenta, ya Dios estaba poniendo en su mente y en su corazón las ideas y los sentimientos que necesitaría para salvar al mundo. Con aquella experiencia que tuvo María, estamos seguros que intercede por los padres que pierden a sus hijos o por aquellos que se los roban o lamentablemente los secuestran. El quinto dolor lo sufrió María cuando se encontró con Jesús en la calle de la Amargura. Recordemos que el Viernes Santo, muy cerca del mediodía, la Virgen estaba en la plaza junto al palacio de Pilato, escuchando los resultados del juicio injusto que le hicieron a su hijo. Cuando escuchó que Pilato lo condenaba a morir en la cruz, María se llenó de una inmensa pena y le pidió a San Juan Apóstol que la condujera hacia una de las calles por donde pasaría el cortejo hacia el Calvario. Allí esperó a Jesús y pudo ver cómo lo había dejado la cruel guardia de Pilato. Desfigurado, lleno de sangre por los azotes y con la corona de espinas en su cabeza. Su dolor tuvo que ser inmenso porque una madre puede aguantar muchas cosas, pero no el ver sufrir a sus hijos. El sexto dolor de María fue cuando vio morir a su hijo Jesucristo en la cruz. Después de verlo caer en 3 ocasiones, ser desnudado y clavado en la cruz, María sufrió 3 horas de angustia junto a la cruz y finalmente, después de una larga agonía, lo vio expirar. Y por si fuera poco, vio como uno de los soldados, para asegurarse que Jesús había muerto, le atravesó el pecho con una lanza. Y justo en ese momento fue cuando María sintió que también atravesaban su pecho. Ver morir a un hijo es terrible, y más cuando muere en una forma tan cruel, tan injusta, tan inhumana como la muerte que le dieron a Jesús. La mayoría de las mamás piensan que ellas morirán antes que sus hijos, pero no siempre es así. Por eso le pedimos a María que conforte a todas las mamás que sufren por la muerte de un hijo. El séptimo dolor fue cuando bajaron a Jesús de la cruz y lo colocaron en brazos de su madre.
Cuando ella lo tuvo muerto en sus brazos, seguramente recordó todos los momentos en que lo tuvo en sus brazos cuando era niño y lo había arrullado para que durmiera. Y con aquel recuerdo y con aquel cuerpo tuvo que llevarlo a la sepultura, acompañada de unos cuantos amigos que estuvieron cerca de ella. Por eso, a través de estos dolores, nos unimos nosotros a la Virgen María y a todas aquellas personas que en este momento están pasando por algún dolor y le pedimos a Dios que les ayude. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Amigas, amigos, estamos por terminar este programa y nuevamente saludos a todos los traileros y transportistas de México y de Estados Unidos. Bendiciones para que lleguen con bien a su meta. Bendiciones a los que van a salir estos días a alguna parte. También saludos y bendiciones a los enfermitos, a los que están en algún hospital, a los que tienen algún problema en especial. Y recuerden que si tienen algún problema de colitis, gastritis, estreñimiento e incluso cáncer, yo les recomiendo el extracto de agave Mimex, que se extrae de únicamente 3 tipos de agave de los casi 300 que hay en México. Es un alimento que a mí me salvó la vida y por lo tanto lo recomiendo. Los médicos no encontraban una ayuda para mí y afortunadamente apareció este extracto de agave, que no es un medicamento, sino un alimento que puede ayudarle a todas las personas a tener una mejor salud, gracias a que tiene antioxidantes y que ayuda también a mantener un bajo índice glucémico. Por eso les ayuda también a las personas con diabetes. Si no lo conoces, yo te invito a que lo pruebes y después me lo vas a agradecer. Llega el momento de despedirnos y ofrecerles a ustedes esta composición que hice para una obra de teatro dedicada a Miguel Hidalgo, y concretamente esta es la parte del Requiem. ¡Que viva México! ¡Que Dios les bendiga! A las 7 de la mañana, Hidalgo, acompañado por algunos sacerdotes, fue conducido al paredón. Caminó con paso firme y en silencio. Llevaba un libro en la mano derecha y un crucifijo en la mano izquierda. Entregó el libro a un sacerdote. Después le vendaron los ojos. De las balas que le dispararon, una se alojó en su corazón. Poco después le decapitaron. Su cuerpo fue sepultado en la capilla de San Antonio del convento de San Francisco y su cabeza, como trofeo, fue llevada a Guanajuato junto con la de Allende, Aldama y Jiménez, en donde, encerradas en jaulas de hierro, fueron expuestas, colgadas en las 4 esquinas del patio de la Alhóndiga de Granaditas. En 1821, al triunfar la independencia, sus restos fueron traídos a esta catedral, donde descansaron más de 100 años. Primero aquí, junto al altar de los reyes. Posteriormente se trasladaron a la capilla de San José, en esta misma catedral, y finalmente, en 1925, fueron llevados a la columna de la Independencia, donde reposan, custodiados por el hermoso ángel dorado, que vuela libre, rompiendo las cadenas, y donde arde perennemente una lámpara votiva que recuerda el sacrificio de aquellos que dieron su vida por la independencia de esta patria. La excomunión nunca fue válida, pues había sido dictada por quien no tenía la competencia para hacerlo. et lux
perpetua, Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más
junto con el Padre José de Jesús, en Resonancias de Fe.